Bueno, continuamos con este documento de trabajo del CIE sobre la implicancia que ha tenido para los jóvenes en términos emocionales los eventos climáticos extremos que hemos vivido en nuestro país. Y ahora estamos compartiendo este momento con Florencia Vareiro Gardenal, que también es, como dijimos al comienzo, otra de nuestras investigadores jóvenes, que se articula con esta idea de escuchar a los jóvenes y también que los jóvenes interpreten el fenómeno, por lo cual le estamos agradecidos y comenzamos con la misma estructura que venimos siguiendo. Primero vamos a hacer Florencia va a hacer una lectura de los datos de la encuesta que le hemos hecho a los jóvenes que han estado vivenciando eh, estas inundaciones y estos eventos que estamos haciendo alusión. Después ella nos va a contar qué sintió ella, ¿no? Porque también Florencia es parte es habitante del conurbano y es parte también integral, digamos, del grupo de trabajo de ahí, de la Universidad de La Matanza, y que ella sintió con respecto a lo que la gente le pasó, ¿no? Que le pareció que la gente decía, expresaba sus emociones, etc. Bueno, bienvenida Flor. Si querés empezamos cuando vos creas conveniente. Gracias, Adrián. Antes que nada, gracias por la oportunidad, por permitirme hablar. Bueno, mi nombre es Florencia, soy becaria doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, magíster en investigación en ciencias sociales y licenciada en comunicación social por la Universidad de La Matanza. También formo parte del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de La Matanza y doy clases ahí, en la misma universidad. Bueno, voy a empezar a compartir Sí. el Power. No sé si ahí se ve bien. Sí, creo que sí. Ponelo en pantalla completa. Sí, ahí Ahí está. está. Sí, sí. Bueno, voy a comenzar con la lectura de los datos. Eh, la primera, el primer gráfico son de esta encuesta que se hizo a los jóvenes. Son tres cosas que crees que nos pasa en nuestros cuerpos en relación a los eventos climáticos extremos, ¿no? Y las tres respuestas con mayores porcentajes son: el corazón se acelera, se nos altera el sueño y sentimos malos olores. En menor medida también aparece: nos cambia el sentido de la orientación, el pecho duele y pareciera encogerse y no podemos caminar bien. Voy a leerlo de primero a los tres en general y luego voy a profundizar en cada uno. En el caso de las emociones que los jóvenes creen que sintió la gente inundada, se destacan la angustia en primer lugar, seguido por el miedo, luego por la incertidumbre y la tristeza. También le sigue la ansiedad, la bronca y el abandono. De las emociones que los jóvenes sintieron frente a las inundaciones, aparece en primer lugar la tristeza, luego la angustia, luego la bronca, también aparece la incertidumbre, seguido por la ansiedad, el miedo, el abandono y en menor medida la desesperación. Voy a volver a la primera pregunta. Me parece que arma un mapa de situación en la que las personas viven o sobreviven a los eventos climáticos extremos, Mm. que puede ser una inundación. En principio porque afecta la cotidianidad, cambia la organización del tiempo y del espacio, lo cual involucra a los cuerpos y a las emociones. Entonces, si establecemos como una especie de orden cronológico, que a mí se me ocurrió como pensarlo, eh, en base a lo que dijeron los jóvenes, me parece que primero hay una situación de alerta, por eso se acelera el corazón. Hay una situación que está por fuera de la normalidad, ¿no? Que involucra Ujú. disponer el cuerpo y la emoción de otra forma
y actuar en base a eso. Después hay alteraciones en la organización del tiempo y el espacio. Entre ellos se altera el sueño por varias razones, que en principio no se puede dormir en la habitación, no se puede dormir, descansar en la vivienda como corresponde, digamos, como se suele hacer. Ujú, Y también si se va a un refugio o a un lugar de emergencia, digamos, es muy difícil también dormir allí. sí, Es como que por eso entiendo que se altera el sueño. Y otra cosa que pensaba es que muchas veces, por una cuestión de inseguridad, hay gente que se queda sobre los techos de las viviendas, entonces no van ni siquiera a los refugios. mm, Y bueno, ahí también hay otra alteración del sueño, ¿no? Hay una alteración del sueño por diferentes motivos, ujú, diferentes razones. Y respecto a sentir malos olores, me parece que hace sentido en las inundaciones, dado que en general los arroyos y los ríos están contaminados, están ujú, llenos de basura, y cuando sube el agua arrastra, ¿no? Todo lo que tienen consigo. No son agua de manantial, agua de montaña, claro, son afluentes que tienen diferentes suciedades que se meten en las casas, que atraviesan los barrios. También hay una cuestión que los barrios están llenos de basura, que los ujú, desagües pluviales se tapan por eso, y en infraestructuras más precarias de los barrios no hay cloacas, por ejemplo, entonces los pozos se desbordan, entonces ujú, también sube esa suciedad, ¿no? Eh, entonces, para mí, sentir mal olor también implica un sentir que hay algo malo para la salud, ¿no? Hay una ajá, infección, para mí se puede ligar con eso. ujú, Hay algo que después obviamente se tiene que limpiar, lo cual implica un costo económico. Entonces, en el orden cronológico sería que primero está esta situación que altera la cotidianidad, que hace tener palpitaciones, digamos, acelerar el mm, corazón, que mm, implica la adrenalina y el estrés de ese momento. ujú, Luego la alteración en el sueño, que sería el durante el evento climático. Y el después lo ligo también al sentir el olor, que es ocuparse de limpiar la casa, ¿no? El olor que queda después de una inundación, el olor a humedad, el olor a suciedad que está en el piso, en los muebles, en las paredes, digamos, como que las marcas que quedan después de la mm, inundación, que se tienen que mm, limpiar para que se ujú, vayan. ujú, Eh, entonces, me parece que ese es el orden que me surgía a partir de esto. claro, Respecto a la relación de las otras dos preguntas, que las voy a vincular, me llama la atención que las emociones de los jóvenes, que los jóvenes creen que sintió la gente inundada, tienen que ver con la angustia, el miedo y la incertidumbre, y cambia respecto a lo que sintieron ellos, donde aparece primero la tristeza, después la angustia y después la bronca. ujú, Entonces, las tres emociones que vinculan a la gente inundada me parece que tienen que ver con la desidia, ujú, con la falta de cuidado sobre las cosas y sobre las personas, y de la inseguridad. La angustia deviene de un malestar que se produce, el miedo que puede relacionarse a que se repita ese malestar o que venga algo peor, ¿no? ujú, ujú, Y también esto se relaciona con la incertidumbre, que es el no saber qué es lo que va a pasar, ujú, que es estar sostenido como en una estructura muy, muy débil, que se puede romper en cualquier claro, momento. En cambio, me parece que las emociones que sintieron ellos cambian la perspectiva a un rol más vicario, como más testigo de lo que se está mm, viviendo. mm, Las emociones que sintieron de alguna manera hacen como un vaivén entre una mayor o menor involucramiento, ujú, donde la tristeza creo que implica menor involucramiento y la bronca como un mayor involucramiento y en el medio la ujú, angustia. ujú, Lo digo coloquialmente, me parece que la tristeza llega como a un lugar más introspectivo, más interior, más que se mete como para adentro. La ujú, angustia como que sostiene, lo sostiene en el pecho, eso que ah, sucede.
y la bronca lo exterioriza, lo saca para afuera. ujú, ujú, eh, y creo que entonces lo puede compartir, ¿no? A partir de la bronca ujú, como que se difunde. ujú, Eh, y la tristeza me parece que un poco paraliza. claro. Ujú. Eh, Sí, es interesante eso porque lo estás ligando como también a la primera slide, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta que nos pasa con los, ¿no? Una pregunta que está orientada a tratar de rescatar cómo las experiencias se hacen cuerpo, ¿no? Y que vos también has hecho ahí esta alusión ahora hacia el final con las otras preguntas. Me parece muy interesante. Si te parece, ahora dejamos compartir y podemos charlar sobre qué te pasó a vos, qué sentiste, qué, es- eso, qué experimentas cuando, ¿no? En estos lugares o en la propia Matanza o en tu barrio, qué sé yo, pasan estas cosas, porque también si son eventos extremos, también estamos como siempre percibiendo que puede pasar algo, ¿no? Entonces, como eso también, ¿qué te pasó a vos cuando pasó esto? Lejos de tu casa, pero no tan lejos en algún otro sentido. sí, me pasa que ahora yo vivo en otro lugar que no se inunda. A lo sumo se inundan cuando llueve mucho las esquinas de las calles, ¿no? Porque Mm, se junta suciedad, por esto tiene otra infraestructura, tiene los desagües, tiene cloaca, ¿no? mm, Pero yo vivía en González Catán, a 3 cuadras del arroyo. mm, Eh, entonces, había como dos cuestiones. Una, que el agua no llegaba hasta mi casa porque estábamos cerca de la ruta. Entonces, mm, había como una sensación de suerte, como, o de ujú, alivio. Ah, qué mm, bueno que mm, mm. vivimos acá cerca de la ruta, Claro, porque los que vivían cerca del arroyo o sobre el arroyo se inundaban hasta las rodillas o más, toda claro, la casa. Eh, lo que sí pasaba era los cortes de luz. Cuando ah, había claro, una, una inundación o una tormenta, ¿no? En mi casa se llovía adentro, había humedad, ¿no? Porque son terrenos bajos, o sea, son terrenos que claro. están muy por debajo del nivel que tendría que estar. Por eso Ah, también muchas veces está esta metáfora con la palangana, ¿no? Como claro. son, son niveles muy bajos del terreno que no están rellenos. Eh, y lo que me pasa es que me acuerdo muchas veces también de esto, de cuando se cortaba la luz, se cortaba por semanas. No venía, y había que ir a cortar la ruta. Y se cortaba la ruta en el puente del arroyo. De esa manera como que no se podía, no podían transitar porque justo es el límite entre Pontevedra y González Catán, que Pontevedra Ujú, es partido de Merlo, entonces había mucho tráfico, y era un problema, era llamar la atención para que venga la policía y de alguna forma el corte duraba varios días, pero a veces era la única manera de que venga la luz, digamos. Me parece un poco que ahora yo estuve comunicándome con mis papás que todavía viven ahí y el corte, o sea, no, la corte de luz duró un día, ¿no? ujú, ujú, Estuvo, pero dura menos, ¿no? Siento que igual hay algo como de esa cosa, de ese espíritu de salir a cortar la calle, de salir a ujú, reclamar bueno, esto que te decía de la bronca, que un poco se perdió. ujú, Y que no sé, que la gente está como más normalizada y resignada a que esto sea cada vez más común, cada vez ujú, más seguido, ujú. y hay ¿qué se le va a hacer? Bueno, Sí. eh, ¿qué vamos a hacer? Y sí, estamos acá esperando que venga la luz, esperando que baje el agua. Ujú, eh, ujú, y por ahí lo que pasa es que hay eventos climáticos que se mediatizan, ¿no? Que son más difundidos.
o puede ser inundaciones en Bahía Blanca o, no sé, los incendios en el Bolsón, y donde la Ujú, gente como que empieza a querer donar y como que empieza ujú, eso, a activarse de esa forma, decir, bueno, pero como que siento que no hay mucho más que eso, claro. de activar la donación desde ese lado. Eh, y me parece, bueno, tengo como un sentimiento medio pesimista, como de que Mm, no, yo cuando era chica crecí como con la idea de que había que enfrentar el cambio climático, que había como que, mm, mm, eh, no sé, trabajar para eso, ¿no? ujú, También por una cuestión de las películas y todo eso que mm, mostraban como un evento climático donde la gente se organizaba y luchaba contra eso. Pero mm, ahora como que siento que eso ya no, no sé, hay algo como que se apagó, que había un fuego ajá, que ardía antes que está mm. como más tenue. O sea, Eh, vos creés que la gente siente eso, digamos, como una especie de resignación o sí, habituación, digamos, ¿no? Que ya está, sí, esto pasa. A nosotros eso nos pasa, ¿no? Digamos, sí, como sí, que sí. es como una percepción enclasada, digamos, ¿no? Los que vivimos acá y los que somos los de siempre. Vos dijiste esto para terminar y cerrar. Me siento como pesimista, digamos, ¿no? De esto, pero ¿cómo, cómo es que explicarías ese pesimismo, digamos? Porque es fácil entender de que, digamos, una tipo, bueno, nada va a cambiar, pero ¿qué se experimenta llegando a ese pesimismo? Porque vos dijiste, bueno, yo antes era de otra manera, ahora soy de otra forma, ¿no? Pero ¿qué experimentas? ¿Qué sentís ahora que cambiaste la forma de sentir eso? Eh, y parece como una derrota, Mm, como, como que hay algo que ya no se puede enfrentar en sí, mm, porque los efectos del cambio climático ya están mm, son cada vez más frecuentes, más comunes, mm, y también sé que hay gente que lo sufre día a día, o sea que en la cotidianidad están cerca del arroyo y caen dos gotas, no tiene que haber un evento climático extremo y ya se inundan. Entonces, frente a eso, yo me pregunto cómo puede ser que permitamos como sociedad que haya gente que tenga, no sé, su casita a la vera del río, cerca del arroyo. mm, Me parece que eso ya es una derrota, que mm, estemos mm, en una claro, sociedad donde se vive eso y claro, donde hay gente que organiza su vida en relación a eso. claro. Y por eso creo que lo ligo con un pesimismo, ¿no? Ujú. Sí, o sea, me parece que una de las cosas que está saliendo un poco en lo que están diciendo ustedes, esta cosa, bueno, duele la normalización de que para muchos esto será su vida, digamos, ¿no? Sí, Esto, sí, como sí, que yo creo que eso, estamos en un mundo cada vez más doloroso ujú, claro, y duele. eso es así. Creo que un poco compartimos todo eso. En parte eso, y la otra parte que también salía esto que vos decías, que bueno, cada vez menos, pero bueno, si no, la gente también, un poco lo decíamos con constancia, esto de se ayuda entre sí, ¿no? Lo único que queda es ayudarse entre sí. No sé si eso lo percibís vos también. Sí, sí, siento que hay como que surgen oleadas de decir, bueno, vamos a donar, vamos a activar, vamos a hacer esto, Mm, pero eso como que después baja. se cae Claro. muy rápido. Claro. Bueno, Flor, ha estado buena la cosa. La verdad que siempre que tocamos estos temas, tratamos de investigar, creo que lo que hay que subrayar es que acá desde los grupos nuestros, y bueno, en el cual vos estás incluida, por supuesto, estamos tratando de hacer esta doble cosa, un poco escuchar lo que dice la gente, no inventarnos nosotros las respuestas, y otras cosas también incluirlos a ustedes, a los más jóvenes, que también nos ayuden a comprender a los jóvenes y a la situación en general. Así que te agradezco mucho la participación y seguramente tal vez la próxima vez nos juntemos a charlar de alguna acción colectiva, alguna cosa en común que hayamos hecho y no quedarnos con esta un poco una sensación de derrota. Gracias, gracias, Flor.